Trolito. Justo. Alteración. Ya, culeo, vaya. Sí, por favor. Sí, pero bueno. Bien. Oye, ¿qué clase no? Se van a rabiar. Sí. Primero, ya le subí el PDF de la clase, de esta clase a un curso. ¿Lo tienen? No le subió. Creo que no le pegó el enter. Hay un link que espero que me sirva porque les voy a poner acá un video durante la clase. Para que descansen, solo para eso. ¿Ya? Lo segundo es que, ¿qué significa respirar? Significa que ustedes van a observar su respiración y van a entender por qué los pacientes tienen enfermedades respiratorias. ¿De acuerdo? No nos vamos a centrar tanto en las neumonias, pero sí en aquellas enfermedades crónicas. Para eso lo primero que tienen que saber es que nosotros para respirar necesitamos los músculos respiratorios. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Tenemos músculos que actúan en la respiración pasiva prácticamente, que era principalmente el diafragma. Cuando el diafragma asciende, suficiente para que, o sea, cuando el diafragma desciende, es suficiente para que se produzca presión negativa en la caja torácica y se infla el pulmón, pero también tenemos músculos accesorios que ustedes pueden palpar, todos los músculos de la inhalación, y si ustedes palpan, cógense el cuello, tomen aire rápido y profundo. No con las patitas, sino con el cuello, con la mano en el cuello, para que realmente lo palpen, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora, quiero que cojan todo el aire que puedan, pero con la manito en la guatita, ¿ya? ¿Vieron? Alguien palpó más publicidades porque puede que... Tengo mucha guata, sí. Tampoco tiene un película de cosas mordidas, bueno, un poco más, ¿ya? Pero se puede palpar que realmente tiene músculos respiratorios, expiratorios, accesorios que van a necesitar para todas las patologías. ¿Qué es lo que hace el diafragma? Que la niña aumenta el diámetro torácico, al aumentar el diámetro torácico disminuye la presión en la pleura y eso se traspasa por las vías aéreas hasta casi el exterior. Pero nosotros consideramos que acá donde están los dientes, eso es presión cero. Por lo tanto, cada vez que baja el diafragma, la presión pleural es menor que cero. Y cada vez que estamos sin hacer nada, sin respirar, sin respirar nada, la presión adentro es cero, pero en el alveolo. ¿Ok? La presión pleural generalmente es negativa. ¿Por qué? Acuérdense de su clase anterior. ¿Por qué la presión pleural generalmente es negativa? Porque estos alveolos tienen elasticidad, la necesidad de aire hacia afuera, mientras la caja torácica es rígida y por lo tanto la presión dentro de la pleura suele ser negativa, aunque el diafragma esté en reposo. Pero la presión dentro del alveolo es cero con respecto a la presión en la entrada y el bucal. ¿Ok? Y entonces tenemos dos presiones, una que está entre la presión de la boca y la presión del alveolo y otra
Porque están trabajando los grupos musculares, ¿no? Pero ese flujo es lo que permitió saber cómo estaban los pulmones y uno de los principales exámenes que ustedes van a usar, que sigue siendo lo principal, se demoraron 400 años en saber que esto era importante, ¿no? Así que no puedo comer afuera. Es la pilometría, ¿ya? Y la pilometría lo que hace es lo mismo que estábamos haciendo. Tome aire, equilibrio, ahora tome todo el aire que pueda, levante todo el aire que pueda. ¿Sí? ¿Me suena a alguien? Bien, allá hay una patios. Y eso es más o menos lo que muestra la pantalla en general, muestra algo así. Y ustedes lo que están viendo en realidad es que después de levantar el aire que puedan, botar todo lo que puedan y en el primer segundo ven el volumen expiratorio forzado y después ven la capacidad vital forzada. ¿Por qué es tan importante esa F de forzada? Porque en la medida que ustedes boten el aire forzadamente, les va a salir menos aire para afuera. ¿Qué significan esas dos cosas? Volumen expiratorio forzado en el primer segundo y capacidad vital forzada. ¿Sí? Ok. Este era el kilómetro antiguo, que era con un balde de agua y un balde por el otro lado y registraba en un papel que daba vueltas alrededor. Vean, creo que por ahí en algunos de los laboratorios antiguos existe una para ver. Y este es el problema. Aquí está su compañero, tiene ese ranguito que está a la mitad, ¿no? ¿Viste? ¿Qué sabía? ¿Qué? El compañero al lado, pero dentro de todo, ustedes saben que si comparamos a su compañero conmigo, probablemente yo sea la viejita, ¿sí? ¿Ok? Y ustedes inmediatamente dirían, uy, parece que no tienen el mismo pulmón. ¿Cierto? Ahora, si quieren lo hago que baje y que lo demás, ¿no? Pero creo que se lo puede imaginar. ¿Quién lo quiere acá? ¿Ok? Ya. Entonces, en esas condiciones, ustedes saben perfectamente que si van a tratar de verificar volúmenes pulmonares, hay cosas que no cuadran. No para todo el mundo es lo mismo. ¿Cuáles son los factores más importantes que determinan la capacidad pulmonar? Diferencias entre su compañero y yo. Tamaño. ¿Ah? Tamaño. ¿Ya? Tamaño. El tamaño, muy bien, la altura, centímetros, lo que se mide. ¿Qué más? El grosor de la musculatura. Sí, también podría ser, de verdad, que eso podría influir y lo hemos visto. Pero no es lo más considerado en esto porque no se puede medir. Pero cuéntame, ¿qué otra cosa? La diferencia. ¿Sexo? La edad, muy bien, gracias. Yo pensé que había otra más obvia, pero bueno. ¿Cuál es la otra más obvia? Capacidad láctea. ¿Sexo? Sexo. Sí, sexo. Sexo. Y también tiene que ver con esos genéticos, ustedes quieren ponerlo así, porque la forma del tórax es un poquito diferente. ¿Sí? Y tenemos algunas otras cosas que una gente no tiene, ¿de acuerdo? Y eso en general hace que yo podría tener un título 600 y su compañero podría tener 5,8 títulos de capacidad pulmonar. ¿Algo? ¿Alguna diferencia? Entonces, ¿cómo van a cuantificar? ¿Cómo van a saber cuándo alguien está enfermo o no está enfermo? ¿Se las puse difícil? No escuché. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Seguimos? No, repetir. ¿Repetir la pregunta? Ok. Si uno tiene tanta diferencia, si yo soy la viejita y su compañero es el racista, y tenemos tanta diferencia, ¿cómo ustedes van a saber quién está enfermo y quién no? Seguramente yo por ser vieja, porque sí, no soy enferma, ¿no? ¿O no? ¿No? Depende de los signos. Entonces, ¿cómo van a diferenciar quién está enfermo y quién no? Y ustedes tienen que pensarlo. Ustedes tienen que la gente son los enfermeros y enfermeras que miran al paciente y dicen, ese está enfermo y ese no. Pero la diferencia es total. Puede que la abuelita también tenga espalda, pero no sé. Tengo sí. ¿Por qué? Bueno, una de las cosas que ustedes tienen que saber dentro de lo que uno mide son principalmente volúmenes. Eso es lo que yo creo que se les ha ocurrido
capacidad vital, que es en realidad el volumen que ustedes pueden, que alrededor de 500 ml, se va a respirar tranquilito. ¿De acuerdo? Pero, aparte de eso, ustedes tienen capacidad de tomar más aire, que es el volumen inspiratorio, de reserva inspiratoria que da entre el volumen de capacidad vital y el volumen de reserva inspiratoria, la capacidad inspiratoria. Acuérdense que capacidad es un volumen es una sola cosa. Y si ustedes quieren botar más aire, sí pueden botar más aire, pero ya no pueden botar más. Y eso es el volumen de reserva inspiratoria que junto a la capacidad vital hace la capacidad o la capacidad expiratoria. ¿Cuál es la capacidad pulmonar total? La capacidad pulmonar es cuando ustedes reciben la oxigenología, tomen todo el aire que puedan y boten todo el aire que puedan. Significa que ustedes están tratando de ver toda la reserva respiratoria, la reserva de la capacidad vital y la reserva respiratoria. Pero dentro de la proporción les va a quedar una cantidad de aire que les permite tamponear la cantidad de oxígeno, una reserva de oxígeno y evitar el colapso total de los alveolos. ¿Cierto? Y ese volumen residual es muy importante y se puede ver alterado también en la patología. Lo otro que les tengo que contar es que los bronquios diaria parece una. Lo que dijo la doctora. ¿Qué es lo importante de eso? Es que cada vez que se va dividiéndose algo en forma dicotómica, este diámetro se va sumando. De tal manera que cuando llega abajo, son ya desde la generación 17 en adelante, son el epitelio respiratorio. Ahí respiran, porque ahí empiezan a aparecer los alveolos, en los bronquios, hasta que llegan a los arcos alveolares. Pero en total es como unas uñas, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Tenemos bastantes cosas. Lo primero que les tengo que contar es que lo que tienen en la vía respiratoria son solo 150 metros. Y lo que tienen en la zona de transición respiratoria son 2,5 litros. Entonces lo que moviliza solamente cuando trata de hacer así, solamente es el volumen muerto, es el volumen que no pueden intercambiar. Y lo otro que les tengo que decir es que en la medida que ustedes van hacia las asimilaciones bronquiales más periféricas o distales, el área total de una suma de todos los diámetros de los bronquios se hace mucho mayor. De tal manera que la resistencia de la vía aérea que tiene acá es como cuesta un poco más que lo podéis casi voluntariamente disminuirla. En la medida que van hacia abajo, la resistencia es casi nada. Es decir, el aire pasa libremente. ¿Pero cómo? Por distribución. De tal manera que la velocidad del gas es muy pequeña, el mecanismo de ventilación no es una respiratoria, entonces es por difusión de gases, por lo tanto va la ley de difusión de gases, ¿ya? Y es como se depositan las partículas. ¿Cuáles partículas? Las del humano, las que salieron al patio, la niña que pasa al lado, etc. ¿También puedo contar eso? El pulmón es elástico, también puede movilizar generalmente como 500 ml. Acuérdense que 150 queda arriba, los 150 es lo que movilizamos para la parte respiratoria. Para que pase 1 litro por segundo, necesita una presión mínima. O sea, va a tener que hacer un sí y la entrada. ¿Cuál es la resistencia? Lo que yo les contaba, que en la medida que se va yendo hacia esta la resistencia, se hace un punto menor, por el mayor por la mayor área transversal, que el flujo generalmente es laminar o nulo. ¿Y qué es lo otro que tienen que considerar? ¿Se acuerdan de los conceptos de la necesidad de compliance o distensibilidad? Y que en la medida de que ustedes, el pulmón
ustedes toman más aire, sienten que da más aire fácilmente. Y si lo pueden hacer ahora, es mejor. Y van a ver que al final entra hasta que no puedan seguir inflando el pulmón. Esto es como hacer yoga, tienes que sentir superior, no sé qué cosa. ¿Nunca lo he visto? ¿Nunca han aprendido eso? Pero esto es como la yoga, ¿de acuerdo? Siéntanlo y entiéndanlo, porque esta disensibilidad es mucho mayor al principio y además disminuye la resistencia al flujo, pero llega a un tope por esto mismo. Acá están las fibras elásticas, que es lo de arriba, y el colágeno, que es de abajo, ¿de acuerdo? Y cuando están en el sitio A, la fibra elástica está muy contraída, es muy fácil de estirar, llega a un punto donde la fibra elástica y el colágeno están bastante cómodos, pero ya cuando el pulmón está totalmente inflado, el colágeno no se puede estirar más, no solamente la fibra elástica. ¿Y qué es lo que pasa ahora en la enfermedad? Esto es una de las prácticas que ustedes deberían saber, que da el volumen pulmonar por la presión transpulmonar. En la medida que aumenta la presión transpulmonar, va ingresando el aire al pulmón en forma normal, que es esta curva que vimos, que tenía una cierta elasticidad y llegaba rápidamente a una disminución de la distensibilidad porque pero ¿qué pasa en el sistema? Donde se rompen las fibras elásticas, donde se rompe el colágeno, donde ustedes ya saben que está lleno de hoyos el pulmón, entonces la distensibilidad es mucho mayor. Lo estamos llegando un tope. Es como que el pulmón se parece al globo de un inflado muchas veces. Pero eso significa que la capacidad que tiene ese pulmón de botar el aire es menor. mucho menos. ¿Cierto? En cambio, en la fibrosis es todo lo contrario. En este caso, lo que más tienen son fibras de colágeno más que elásticas, por lo tanto, la elasticidad disminuye muchísimo y la compliance es mucho menor. ¿Sí? Entonces, a pesar de el aumento de la presión, no pueden incorporar grandes productos. Y lo otro que tienen que saber, que vamos a ver en la próxima clase también, que tiene que ver con el surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar es aquello que permite que estas ecuaciones no se vean realmente en la práctica en el pulmón, dado que por la presencia del surfactante pulmonar, si bien la presión está dada por el diámetro también de los alveolos, la disminución del diámetro llega a un tope por la presencia de estas moléculas que forman una película sobre el alveolar. No voy a decir nada más para empezar con la vida. Ok, eso fue todo resumen de fisiología. ¿Alguna pregunta? Sí, se pregunta. Resumen de lo que sabes. ¿Por qué si el sistema no entiendo por qué es más difícil? Porque tienes que pensar, ¿La que ya veo? es mucho más fácil pensar que tú en el sistema vas a romper las fibras elásticas, ¿sí? Es una de las cosas que se produce, vamos a ver más adelante. Y también rompes el colágeno y se producen grandes masas alveolares. O sea, mulas, verdaderamente, que tú puedes llegar a ver hasta la radiografía así como, oh, un hoyo. Pero ese hoyo significa que no tiene tejido que haga un contrapeso en esta parte. Y no tiene elasticidad, sino que simplemente tú lo llevas y lo llevas a hoyo. Es como ¿alguna vez has tenido que soplar muchos globos para un cumpleaños? No. ¿Sí? Ahí hay uno. Ya, perfecto. Entonces el cumpleaños del hermano menor empezó a llevar todos los globos y cada vez que empezaba a tirar el globo era como costaba muchísimo porque era muy elástico. Sin embargo, independiente que la mamá o el papá haya como chupeteado el globo cada vez que inflas el globo chupeteado, es mucho más fácil porque ya has roto las fibras elásticas. Eso es distensibilidad.
En general sí, pero lo que nosotros estamos viendo en volúmenes pulmonares en la respiración y a través de la spirometría, que los volúmenes pulmonares evaluados por diferentes casos que uno ensala, en general es el pulmón entero. Entonces estas curvas se ven como un resumen o un promedio de todo lo que pasa en la prueba. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Y de hecho, sí, hay lugares de mayor intensidad, hay lugares de menor capacidad, ¿ya? Ahora, eso es súper importante en la ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque hay lugares que se pueden hipervisualizar, hay lugares que no son capaces de distenderse ni producir intercambio gaseoso. Y tú tienes que jugar con ambas curvas para lograr una buena ventilación. Vamos a seguir ahora con la vía de hilo. Vamos a empezar por algo muy simple. Tóquense el cuello. ¿Sí? Ok. Aprenden la terapia. Traten de respirar. ¿Nunca has visto un roncador que tiene el cuello así como anejita y que ronca como No sé, no lo puedo ¿sí? ¿Y en la casa? Este equipo, en general, cuando tú tienes una presión sobre la tráquea, es muy fácil que se produzca una obstrucción de la vía aérea extraocular. ¿Sí? Y por esa vía aérea superior, en realidad, se llega hasta la división, hasta la división de los bronquios, pero existe la extratorácica y la intratorácica. Y la extratorácica es hasta aquí, ¿no es cierto?, cartílago traqueal. ¿Cuál es su función? Que hable, que ponga una buena temperatura, que filtre, que pase aire y ojalá no alimentos, pero sí en la parte de arriba, en la parte de abajo, del equipo tiene hacia abajo no, y tiene supuestamente una línea defensiva antigérmenes patógenos, pero eso es otra cosa que debemos saber. ¿Profe? ¿Qué es fonación? Entonces, ustedes ven la hipotraqueitis, que es lo típico de una infección de la región subglótica debajo de la columna de la laringe, y que antes el tornillo, ¿han visto los tornillos que llegan entonces? ¿Sí? ¿Lo han visto? Algún sonidito, algún hermano menor que no podía respirar y tenía una cosa así como eso es típico de la hipotraqueitis, lo mismo que la laringitis aguda, que también todo lo que tenga que ver con las vías altas. ¿Ya? Finalmente por adenovirus y virus influenza, pero la infección viral comienza desde la nariz. Empieza con moco, me da la garganta, después ya no puedo respirar ni hablar. ¿Ya? Y se disemina hacia el epitelio respiratorio de la laringe, la tráquea, que es lo que se produce en edema. Cuando uno tiene edema, aumento también las secreciones, disminuye la luz de la tráquea. Y puede ser que ninguno de nosotros nos produzca grandes problemas, excepto no poder hablar, pero los niños chiquitos que tienen una tráquea chiquita se les está. Y ahí están las enfermeras tratando de tapar el pequeño partido. ¿Cierto? Y al inicio la obstrucción puede compensarse con taquipnea, pero se aumenta el trabajo respiratorio y una mayor y puede llegar a agotar al paciente. Y ahí está el enfermero que también está haciendo no sé qué, porque no puede tener mayor trabajo respiratorio. ¿Cierto? Ahora, el enfermero y yo digo una indistinta. ¿De acuerdo? No es para. No quiero causar nada a nadie, no me suena enfermeros. ¿Ok? Entonces, hay una cosa que ustedes tienen que pensar. Cada vez que ustedes tienen una función extratorácica, esta de la curva de los volúmenes se lo voy a determinar inmediatamente. Esto es flujo, es decir, litros por minuto. El flujo aumenta rápidamente cuando ustedes botan, hacen inmediatamente, ¿verdad? Entonces, primero muy rápido y después va disminuyendo la capacidad de botar. ¿Sí? Ok. Y cuando inspiran, en general, se hace una curvita así como es mayor en la mitad y menor al final,
Entonces, esta es la curva de inspiración, esta es la curva de expiración. Cuando ustedes tienen, y se acercan a la tráquea y tratan de respirar, tomen aire y boten aire. ¿Qué les cuesta más? ¿Tomar o botar aire? Votar. Votar. Se la prueban bien, van a ver que les cuesta mucho más tomar aire porque es procesado. En cambio, si ustedes tienen una reacción obstructiva, y no veo a nadie con pañuelo por aquí, pero bueno, si tienen una reacción obstructiva, en general lo que más les cuesta es botar. Eso, hagan fotos, ¿qué pasa? No, en serio, quiero saber qué tiene tos. Yo tengo sed nomás. Opa. Bueno, por ahí, ellos dos, rojo y verde, y los de acá, negro y rojito, quiero que tomen aire y traten de levantarlo rápido. Él no pudo, ustedes se mutaron. ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes tienen una obstrucción intratorácica, que es lo que se produce cuando tienen bronquitis y cuando tienen tos. La dificultad para botar es la que se produce. La dificultad en la expiración y todo lo demás es como para explicar. No voy a hacerlo, no sé nada. Pero quisiera que sus compañeros hubieran bajado en la escalera varias veces, probablemente podríamos evidenciar las filas y la obstrucción bronquial. ¿Sí? El deber dijo que no lo vamos a podía. hacer. Que le cueste que no pueden pedir que lo hagan. Entonces vamos a ir a la ventilatoria obstructiva. Lo mismo que les decía, cuando hay una obstrucción intratorácica. Dos patologías principales, que son las que están ahí. El sistema pulmonar, en realidad llamado ahora enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma. Cuando hablan de limitaciones respiratorias obstructivas, tienen que pensar en que puede ser central, que es lo que yo les decía de la traqueitis, la bronquitis, que es como más alta, ¿ya? Y periférica, que la mientras más periférica, más difícil de evidenciar. Si fuera central, es mucho más fácil, por ejemplo, de verlo en un ventilador, porque cada mucho el turno. Pero cuando es más periférico, generalmente se hace más prolongado y lo pueden notar al principio. ¿Cuáles son los mecanismos para que alguien obstruya un bronquio? Súper fácil. Lo llena de algo, generalmente mucosidades, ¿ya? Intraluminal, también puede ser sangre, tumores u otros. Lo segundo es intramoral, cuando se produce broncoconstricción, inflamación, edema y aumento de las glándulas submucosas, típicamente lo primero de la broncoconstricción en el asma. Eso parece asma. Y lo segundo, y lo último es la extramoral. ¿Se acuerdan cuando les dije que se rompía todo el enfisema? Aquí está roto y por lo tanto cuando teníamos ese gráfico que mostraba que en la medida que se iba expandiendo el pulmón, se expandía también, aumentaba el diámetro de los bronquios en el enfisema y la destrucción de las paredes alveolares, eso no ocurre. Entonces también hay una obstrucción extramural. La limitación ventilatoria obstructiva tiene como consecuencia que no se puede sacar el aire, que hay partes que se sacan menos que otras partes, se lo estoy explicando de esa manera, y por lo tanto hay una desigualdad, y también que hay una desigualdad entre la forma de respirar y cuánta circulación le llega. Y eso lleva eventualmente a que no se puede producir un intercambio gaseoso o que incluso disminuye la llegada de oxígeno a los alveolos con una hipoventilación alveolar, que además, al no poder botar y obstruir el flujo
a ello se pueda sobredistender el pulmón y que cuando hay una disminución del oxígeno se produce una vasoconstricción de aquellos vasos sanguíneos que producen toda esta red capilar alrededor de los alveolos y eso lleva a una hipertensión pulmonar. ¿Sí? Yo para agregar que se refiere a deficiente distribución de la Tienes que imaginarte, no le puse el punto, no era mucho. Ya, tienes que pensar que tu pulmón no es homogéneo. Primero, en general, el aire tiende a subir y la sangre tiende a bajar. Entonces, generalmente tienes mayor ventilación en los alveolos superiores cuando estás parado y mayor y menor en las bases y mayor perfusión en las bases y menor en los ápices. ¿Sí? Pero aparte de eso, dependiendo de cuál es el diámetro de cada bronquio y si tienes alguna obstrucción o tienes alguna, por ejemplo, una neumonía mal cuidada y dejas alguna cicatriz, hay lugares que se van a ventilar más que otros. Pero si eso, independiente que lo tengas o no lo tengas, si empiezan a agregarle hipertensión, no en todas partes se va a producir hipertensión, no en todas partes se va a producir la misma vasoconstricción. Por lo tanto, siempre vas a tener algunos alveolos más ventilados que otros, exacerbando el efecto de la gravedad. ¿Sí? Ok, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que nosotros hacemos para ver la ventilación obstructiva? Es una estirometría, que es la función. Es decir, lo primero que noté es que el PER1, partido por CDF, que le llamaron dinero, y créanme que llevan menos de 50 años pensando que, esto era más sensible que solamente la EBC. El PER1 es menor al límite exterior de la normalidad y es lo que usa como medida para decir que está obstruido. El grado de obstrucción o incapacidad, bueno, hay algunos que, está tomado de las guías nacionales de pirometría, donde uno en la actualidad puede clasificarlo en leve, moderado, moderadamente grave, grave y grave, de acuerdo al PER1 como porcentaje teórico. ¿Los escapadores se comparan con los ramos de estudios de varias personas? Sí, de hecho, lo que se hizo inicialmente fue hasta, yo les diría, finales del siglo pasado, utilizaban solamente las tablas de los norteamericanos. ¿Alguien ha puesto muchos norteamericanos al lado de nosotros los latinos? Era como poner el artista versus la viejita, ¿no? Bien. Entonces me creerán que como que no nos cuadraron las tablas de Nansen. Así que se hicieron tablas chilenas y también hay unas tablas que se llaman GLI, que es un Global Land Initiative, que lo que hacen es tomar fórmulas que corrigen por varios factores, incluyendo la etnia. ¿Ya? Ahora nos parecemos más a los europeos que al resto de los latinos, pero ok. Pero no nos parecemos tanto a los norteamericanos. ¿Okay? Entonces tenemos tablas de referencia que nos permiten saber exactamente cuánto se supone que deberíamos tener, aunque después de la pandemia les aseguro que ustedes no están en las tablas. Con eso, al comparar, uno puede saber el porcentaje teórico que es el promedio, pero lo más importante son los límites inferiores de la normalidad, que es una cosa de caos. Por lo tanto, el límite inferior es el 5%, corta el 5% de lo que debería ser normal. ¿Ok? ¿Se entendió? A mí me costó entenderlo, así que pregunta más veces que es. ¿Ya? Ok. Entonces, se modifica el número de dilatadores y lo que se usa en la biometría son hasta 4 puntos de salbutamol. Con esos 4 puntos, si es neumático, si tiene reversibilidad, si tiene algún efecto, debería mejorar un 12% y 200 ml. ¿Ya? Eso les permitiría decir, es que se suma que el bronco dilatador, no solamente un efecto psicológico. ¿Ya?
fenómenos residuales, ¿ya? Tenéis que Y esa respirar todo el fenómenos rato y después residuales tratar de respirar se natural. producen en el paciente con ellos. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de deporte. Y esto es importante. Esta fue la discusión hace 50 años. Hace 50 años se podían poner de acuerdo qué diablos me están hablando. Esto es una bronquitis crónica, es un enfisema, es un asma, algo que no pueden volar bien el aire. Eso era todo lo que había conocido y de repente de quienes hablaran, usaban cosas distintas. Lo que sabíamos también es que tampoco nos podíamos fijar en cómo eran los pacientes porque hay algunos que tienen EPOC y parecen, son los Pig Puffer Blue Bloaters. El Pig Puffer está como rosadito y ya no está con los rayos de respiración. Nadie tiene un abuelito que haya sido súper fumador y que se siente y piensa así, ese es el Pig Puffer. Mi abuela es mágica Y crónica. hay algunos que tienen abuelitos que son No, está todo han enojado. sido fumadores también, pero que son gorditos, tienen la cara azul, eso es como. ¿Ya? Y son los blue bloaters. ¿Ya? Y eso es lo que se conocía anteriormente, y aquí lo van a ver más o menos, y puede irse la misma y el centro. Soy eso. Lo van a encontrar, así de simple. La verdad, vamos a dar soluciones, pero eso finalmente dijeron, nos vamos a poner de acuerdo alrededor del año 2000, por ahí, y dijeron, traemos ese proceso patológico caracterizado por una identificación del grupo aéreo que no es completamente patológico. Wow, ya. Y después agregaron que era progresiva, bien, y mucho después, estamos hablando de 2001, le pusieron que era con algo inflamatorio. ¿Ok? ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico? En realidad, cada vez que ustedes piensan en un paciente que tiene síntomas, que está con tos, que le cuesta respirar, o que tiene antecedentes de exposición, por ejemplo, a un tabaco, o por trabajando en algún lugar donde había mucha contaminación en el trabajo o atmosférica, que es la geología. Además, tuvo una infección respiratoria, donde tiene déficit de alfa-1 antitoxina, que es una de las razones genéticas de EPOC. ¿Ya? Muy rara. Y lo otro es que le dieron una perimetría y ven que su bifenodo B partido por el CDF es menor de 0.7 post-broncodilatador. Entonces dicen que tienen un EPOC y se confirma entonces con la perimetría, ¿de acuerdo? Que el 1 es menor de 5 o menor de al 60% post-broncodilatador o el bifenodo, entonces el 1, esto es lo que me refería al bifenodo, ya la relación es menor de 0,7 o 70% respecto a el normal. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que yo les contaba es que en la época el volumen residual es mucho mayor que en un individuo normal y cada vez que respiran y botan aire el flujo rápido al principio, pero solo al principio. ¿Sí? ¿Se podría contar más? Yo me fui a fumar a los 7 años. Pero bueno, no típico, pero lo mamé y lo que sí. Y realmente estaba haciendo reemplazo en enfermería, ¿ya? Y llegó un señor así, un motoquero, eso con el pelo blanco, con la colita, y que era rockero, y venía hablando de la chaqueta de cuero, y que me así. ¿Ya? Y se sienta, y yo le digo, ya señora, ahora vamos a hacer la enfermería, bote aire, y hace. Y el computador era así como una línea, casi no botaba aire, y el señor Javier, en serio, sí, bota aire, sí. Ya, la tercera, porque tiene que ser reconocible, la tercera vez lo mismo. Y yo así, ¿qué hago? Esta cuestión es imposible, está muerto, no puede ser. Y fue hablar, obviamente, con la equipa del laboratorio de función pulmonar, y en realidad también fue a hablar
podía caminar media cuadra, así que era el hombre más feliz que había en el mundo. Ahí dejé el mundo. ¿Sí? Para que vean que esto realmente... Que les llegue. Y si pasa que me dio circulación pulmonar, tiene que pensar que ya para que ustedes también hayan escuchado. Y vamos a ver plano. Estás pasando bomba. Por lo tanto, tenemos que pedir el diafragma plano que distribuya la expulsión motora. Podría haber incluido más. Por lo tanto, la posibilidad de que estos pacientes respiren es casi mínima con la ayuda del diafragma. Y cada vez que se contrae el diafragma, en vez de bajar, retrae las costillas. Por lo tanto, no hay una contracción efectiva del diafragma. Porque cuando tienes un pulmón que ha disminuido su elasticidad, se atrapa. Y el pulmón es muy grande. Y el pulmón, por lo tanto, tiene las tórax, no bota aire, mucho volumen, menos posibilidad de presión y tampoco un poco de inflamación. ¿Sí? Acá lo que nos puede pasar es que eso nos puede bajar más. Mira, toma ahí. ¿Está viviendo con cardiomegalia? ¿Qué? Tócate las costillas con toda la ¿Tendrá con mano cardiomegalia? y trata de respirar aire. ¿No sientes que la costilla se te hunde? Saca las costillas volantes, toma todo el aire, toca las costillas volantes y trata de respirar. Estoy muy bueno. ¿Ya? Ok, entonces, en la posición de reposo del tórax, en general, es un individuo normal, que es la posición de reposo del pulmón, y la posición de reposo del tórax, un individuo normal estaría acá. ¿Qué refiere acá? Se refiere simplemente. Pero en un paciente con ECO, la presión transpulmonar es mucho mayor y puede movilizar pequeños volúmenes de aire, porque está en una parte donde la elasticidad es mucho menor y la distensibilidad, la capacidad de incorporar más aire en ese pulmón que hay que insuflado es muy buena. Entonces, cuando tienen atrapamiento de aire, ustedes ven que este es el volumen final. Y este es el volumen de reserva inspiratoria. En la medida en que más atrapa el aire, menos es el volumen corriente y menos la reserva inspiratoria. O sea, háganlo correcto. Porque esto era, estamos hablando hace 10, 15 años atrás, la mejor forma de tratar a estos pacientes era decirle al kinesiólogo que lo quisiera andar en bicicleta. Ok, entonces, ¿cómo evoluciona la aeróbica? Ya en el riesgo hay un daño, después empiezan con un poquito de tos, expectoración, baja la capacidad de botar aire en el primer segundo, y acá estamos a los 40 años aproximadamente, y lo único que saben a los 40 años de los fumadores que van a desarrollar esto es que están más viejos y dejan de hacer ejercicio, pero no dejan. Por lo tanto, sigue produciéndose daño y empieza la disnea, o sea, la dificultad, como que se cansan más y ya están alrededor de los 50, que es más viejo. Y ustedes ya saben que no. Y ya cuando llegan a la insuficiencia respiratoria, están alrededor de los 55 años. Y empiezan ya a presentar problemas importantes. Con aumento de la presión arterial de la arteria pulmonar alrededor de los 60. Con un cuerpo pulmonar. Con edema. ¿Sí? Y un corazón pulmonar crónico ya a los 65 o 70 años. ¿Cuántas posibilidades de revertir esto? Nada. Pero, Un cuerpo pulmonar tiene que ver con ese corazón que tiene que pelear contra un aumento de la resistencia pulmonar. Por lo tanto, lo que se produce es una hipertrofia del pico derecho.
deficiencia en esta enzima que evita la acción de la lactasa. De la lactasa de los neutrófilos. Cada vez que nos tenemos poco, hay neutrófilos, cada vez que el neutrófilo se mete en la lactasa y tenemos que tener agua de defensa, esta agua actúa más defensiva y no funciona. Y por lo tanto empieza a producir tanto mulas en el pulmón, también en el hígado. Se produce hiperreactividad bronquial, también desarrollo del pulmón, bajo presión nasal, desnutrición infantil. Los primeros modelos animales de EPOC eran por desnutrición de las plantas. Y también lo vieron en los factores ambientales como el humo del tabaco, las partículas de sustancias químicas laborales, la contaminación aérea, las infecciones respiratorias infantiles, principalmente por el reaparece que va a quedar todavía un problema. Sí, pero si sigue, si ya ha tenido una lesión, si hace mayor, etc. Y un bajo nivel socioeconómico en los estudios a nivel poblacional. ¿Cuál es la probabilidad de sobrevivir en pacientes sintomáticos y con déficit de alta de medicina? Si fuman, en realidad el 50% se muere a los 40 años, y si no fuman, en realidad el 50% se muere como a los 65. ¿Ya? Una chiquita que era la alfa-1 antihipertensiva. La alfa-1 antitrypsina es una molécula que inhibe la acción de la lactasa y de otras proteasas que le degradan el tejido, principalmente elástico, pero también podrían degradar colágeno y otros. ¿Sí? Hay varias teorías al respecto, les voy a pasar un par de diapositivas al respecto. Bueno, este es mi viejito. ¿Por qué? Porque esta es una persona normal. A los 75 años, ya, ok, no puede hacer la maratón completa, pero los 10 kilómetros sí, los 20 kilómetros, los 40 quizás no. Bien, hay algunos que los 40 sí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay un cambio de una baja de alrededor de 30 medios por año. Desde los 25 años adelante, que es como supuestamente ustedes tienen la mayor capacidad que van a tener su vida ahora. ¿Ya? Así que, acuérdense. Y aquel que dejó a los 50 años de fumar está acá, y aquel que lo dejó a los 60 años en realidad sigue la misma forma normal, pero va cayendo por la edad. Por lo tanto, ¿sirve de fumar? Sí. El viejito que me demostró que era el cigarrillo, lo sube. ¿Ya? ¿Cuál es la proteína? Esto es súper antiguo, pero sigue siendo lo mismo. Pero en crisis crónica, donde hay inflamación y cambios estructurales, el enfisema es esta ruptura de los alveolos normales, de las tabiques alveolares, que forman alveolos de mucho mayor diámetro. Y uno lo podría poner como alteración de las vías aéreas pequeñas, con inflamación y fibrosis, hipersecreción mucosa y aumento de la resistencia de la vía aérea, y una destrucción del parénquima por pérdida de inserciones alveolares y disminución de la reproducción elástica que produce lo que habíamos estado hablando de la limitación del foco aéreo. Esto es lo mismo. Y esto me encanta mostrarlo porque en realidad aquí muestra toda la fisiopatología del esto. ¿Por qué? Porque es un proceso inflamatorio crónico. Aquí tienen las células inflamatorias y los folículos linfoides que creo que en el año 90 creían que no existían. Ahora saben que existen y que están aumentados los pacientes con EPOC. Tienen células, macrófagos, linfocitos, neutrófilos, fibrosis acá, con aumento del grosor de la pared, aumento de la secreción mucosa, aumento de las células que secretan mucus, y acá está la ruptura de los tabiques alveolares. Lo que hace que también la retracción elástica sobre los bronquios y la capacidad que tienen de aumentar su diámetro durante la expiración. Se supone que también tienen aumento de mediadores como leucotrieno, TNF-alfa, interleucina 8, vilacina.
blancos de terapias, pero acá no, interleuquina 8 más que nada. De una estructural pulmonar, desequilibrio de enzimas proteolíticas y también habría estrés oxidativo. ¿Cómo lo podemos resumir? El sistema va a bloquear limitación del flujo aéreo y que va progresando hacia la hiperinsuflación, que puede ser estática o dinámica. ¿Y a qué me refiero con estática o dinámica? Uno es el paciente que ustedes vieron, que era el Big Puffer, que tiene, realmente son unos que hay así como con la boca arrugada, un tremendo tórax y no tiene nada de musculatura, ¿ya? Es un tipo de enfisematoso, pero también si ustedes van a aumentar la frecuencia respiratoria para hacer ejercicio, por ejemplo, y necesitan sacar más aire, van a aumentar la presión durante la expiración. Pero aumentar la presión significa que estos bronquios que no se pudieron dilatar bien tienen que tener una presión por fuera que va a bloquear, va a obstruir más los bronquios por un mecanismo extraluminal. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante. Pero acá está normal, estos son los tremendos alveolos. Acá se produce el aumento de presión y por lo tanto en el EPOC, si bien se puede distender, puede haber un aumento por poca presión, aumenta mucho el volumen, no puede botar completamente el volumen. ¿Ya? Tienen cambios vasculares como el aumento del grosor de la íntima, aumento del músculo liso además, infiltración de las células inflamatorias, aumento de la presión de la arteria pulmonar. Después vamos a la parte de las moléculas. Esto es de otro profesor que yo conocí afuera, en Escocia, y que es muy entretenido porque una de las cosas que se supone que debe producirse de alguna manera, ya sea la inflamación, el cigarrillo, lo que sea, él suponía que el factor común son los especies reactivas del oxígeno o los radicales libres, que estarían aumentando los electrones, las alteraciones vasculares, alteraciones de los fibroblastos y aumento de los mediadores inflamatorios. Y también inactivan la alfa-1-angiotensina, todo lo que está demostrado. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el cigarrillo? Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero a través de los macrófagos, porque aumenta la resistencia a los esteroides, aumenta las especies reactivas del oxígeno, aumenta todas las células inflamatorias y aumenta la destrucción de las fibras elásticas, ya sea por disminución de la alfa-1-angiotensina o por activación de las metaloproteasas. ¿Hay evidencia de todo eso? Sí, cuando tiene evidencia de ratoncitos que tienen knockout de NRF2 que hacen eficiencia en cosas espontáneas. ¿Y por qué? Supuestamente porque tienen un mayor estrés oxidativo y que eso hace que los ratoncitos no puedan disminuir, o sea, no puedan responder de buena manera al daño pulmonar. Lo que yo les contaba de la hiperinflamación pulmonar es la estática por el aumento pasivo del volumen pulmonar y la dinámica, que es el atrapamiento aéreo cuando uno estira de manera forzada. ¿Ok? ¿Por qué eso es importante? Porque cuando hay una limitación del flujo aéreo respiratorio por aumento de la resistencia a la vía aérea, aumenta la demanda respiratoria, empiezan a respirar más rápido, disminuye el tiempo de expiración, por lo tanto se atrapa más aire y eso hace que se produzca esta hiperinflación dinámica y si disminuye el volumen corriente y aumenta el trabajo, se produce un desacoplamiento por debilitamiento de los músculos entre lo que te dice el cerebro que tienes que respirar y lo que realmente respiras. Y además aumenta el volumen muerto, o sea, el volumen del espacio muerto, esos dead space, ¿ya? Que significa que ustedes están respirando poquito y solamente en el área no respiratoria. O sea, no con el sistema sí. No dijo. ¿Okay? Y eso hace que cada vez tenga más necesidad, más inflamación y peor calidad de vida. ¿Qué significa?
significa RBA y WR? ¿Cuál? O sea, los... Trabajo respiratorio. RPA, resistencia a la vía aérea. Ya. ¿Ya? ¿Y BT es volumen total? BT es volumen tidal, volumen corriente y de muerto, de muerto. ¿Ya? Ok. ¿Cuáles son los principales efectos sistémicos o extrapulmonares de la ECO? Inflamación sistémica. Inflamación sistémica que ustedes lo van a ver en la diabetes, hipertensión, etcétera. Todas las cosas fenomenales, suficientes inflamatorias, oxidativas, aumento de los neutrófilos, aumento del envejecimiento y de las enfermedades cardiovasculares que son más prevalentes en esta población, alteraciones nutricionales, pérdida de peso corporal, disfunción muscular esquelética, disminución de la masa muscular, alteraciones cardiovasculares, que les contaba, se deprimen y se hacen más frágiles sus huesitos, por una acidosis de normalidad respiratoria y cardíaca. Pero ese mecanismo no lo vamos a pasar, hay muchas cosas más que les podría contar de ECO, pero vamos a entrar acá. ¿Preguntas? ¿Entendieron más o menos? Que lo importante es que es efectiva, hay una alteración de la respiración y que puede haber un atrapamiento de aire y que hay ciertas cosas como hay inflamación, hay aumento de secreción, hay remodelación, que hay inhibición y obstrucción cardíaca. ¿Sí? Eso es un resumen. ¿Sí? ¿Cómo es? Ok. ¿Doble? ¿Qué eres? 408. Vamos a pasar asma y perspectivas más o menos rápido, porque me lo quiero detener en fisiología. Pero el asma es una enfermedad de tiroxina generalmente caracterizada por inflamación crónica de la vía respiratoria. Se define por diferencia de síntomas respiratorios como la sensación de que viene el tiempo tapado y todo, ¿ya? Que varía en el tiempo de intensidad porque la necesitación del grupo aéreo respiratorio es variable, ¿ya? Les puse esto que es lo que explicamos en la mala, pero para que vean que los ejes son obstrucción de la vía aérea, que es la respiratoria, hiperactividad bronquial, que lo ven con test de provocación. ¿Cuál es el test de provocación típico? El metacolina. La metacolina lo que hace es producir una broncoconstricción, que es normal en la mayoría de la gente, pero en aquellos que son hiperreactivos lo hacen con menos dosis y más rápido. ¿Ya? La inflamación de la vía aérea, que también se puede ver con los ensayos, o sea, con estudios de expectoración para el simple motor. ¿Ya? En Chile, un 10% de la población proviene 3% de las consultas de urgencia entre 15 y 44 años. En los ancianos puede ser de 4 a 12%. Y es más significativo en los ancianos que los jóvenes porque produce más mortalidad, hospitalización, deterioro de la calidad de vida y en general son asintomáticos porque ya tienen un deterioro de pulmón con la edad, con mayor fibrosis, menor intensidad, etc. Y los chicos de edad avanzada, 65 y mayores, 65 años y mayores, tienen 4 veces más mortalidad. Les podría decir más sobre que en esto, pero vamos a pasar a la fisiopatología. En la fisiopatología está el título de los antígenos, pueden ser toxinas, virus, contaminación atmosférica e incluso la risa. ¿Sí? No es bien. Les voy a contar que uno de los pacientes, un símbolo de, no les voy a contar cuál, pero uno de los ciclos respiratorios
que vean exactamente cuál es la fisiopatología del asma o de la inmunidad pulmonar. Espero que Eosinophils squeeze through the epithelium into the lumen and begin releasing their own inflammatory signals,
factor. Together, these act on goblet cells, causing them to ramp up the production of mucus in a process known as goblet hyperplasia. By now, the victim is in the midst of an asthma attack. As the attack proceeds, more and more eosinophils are recruited into the lumen, and the mucus layer progressively thickens. The collective effects of smooth muscle contraction and mucus overproduction restrict airflow and result in the classic symptoms of asthma, including difficulty breathing, coughing, and wheezing. Multiple attacks can, over time, lead to fibrosis and permanent injury of the lung. Es lo mismo, a ver, es lo mismo que yo les conté anteriormente. El crítico, la semana crítica, que es uno de los cositos y esa cosa, y las células, primera infección, que no tiene inflamación, la contracción del músculo liso y entre ambos sistemas donde la secreción de músculos. Se produce una contracción. ¿Sí? Les voy a contar, ni siquiera podría contarles toda la remodelación y todas las cosas que suceden que los llevan a una enfermedad pulmonar crónica y a síndromes compartidos. Hay diferentes tipos de asma alérgica. Más que eso, más que saber la necesidad, es que en este momento lo que pelean es los diferentes fenotipos. Porque los diferentes fenotipos determinan diferentes tratamientos. ¿Ya? Y dentro de esos, el único que se ha agregado es el asma con obesidad. ¿Ok? Del cual no se sabe mucho. Y en serio, que se lo pregunté hace unos años atrás al que más sabía, dijo, no se sabe. ¿Ok? Así que esa es la parte que ustedes van a ver el día de mañana. En cuanto a la clínica, ya avanzamos un poco, que tienen todas dificultades respiratorias, sibilancias y síntomas que empeoran en la noche, generalmente que varían y que aumentan con los resfríos, el ejercicio, la exposición a alergenos y cada vez que cambia el tiempo, hay risa o de cambios como humo de tabaco o dolores intensos pueden hacer una crisis normal. Esto es menos probable. Y lo único que les diría, esto es la forma de diagnóstico actual. Ustedes, lo más probable es que se queden con los síntomas, ¿ya? Pero lo otro que se usa, es esta parte de acá, que en caso que uno tenga más, o sea, está justo en el límite, o tenga un patrón obstructivo y que en realidad no está seguro porque no responde al broncodilatador, utilizan algunas otras cosas como el feno, o sea, la metformina. Esto es lo nuevo, que es la versión respiratoria del óxido nítrico, que aumenta cuando hay más inflamación. Y ya lo otro que también se agregó posteriormente y que ve mucho mejor la respuesta a los glucocorticoides, que es lo que se da de forma inhalatoria, y cuando hay asma muy agudo, también oral, es los leucocitos en el fútbol. Estas son las mediciones entre el seno y los leucocitos. Ahora, con respecto a las indicaciones respiratorias restrictivas, les voy a hablar 5 minutos de esto y les voy a pasar hay una guía que me pasé de todos los premios Zoom para que ustedes puedan leer. ¿De acuerdo? Y se los voy a subir. Pero hay cosas que tienen que saber, ¿ok? Primero es que toda limitación restrictiva significa que todos los
más importante que vamos a ver ahora. Ok. ¿Cuándo puede producirse? Por ejemplo, cuando hay una escoliosis severa. Y he visto pacientes con escoliosis severa que requieren ventilación mecánica no invasiva periódica para poder mantener un volumen pulmonar. ¿Funciona? En la medida que más se restringa, más es la posibilidad que lleguen a desarrollar esporos pulmonares irreversibles. ¿Qué pasa con una motorex? ¿Acá hay una motorex? ¿Son capaces de ver? Miren, radiografía de tórax. La radiografía de tórax se ve generalmente así como media gris, como que algo está ahí entre medio, ¿ven? ¿De qué está negro? Cuando está negro, no hay pulmón. ¿Ok? Y esto significa que acá entró aire y se delectació el pulmón. Es esto lo que estamos viendo, aire en el espacio pleural, que entra porque acuérdense que el espacio pleural tiene una presión negativa con respecto al ambiente. Entonces chupa. Y si ustedes le hacen una cortante chileno, ¿ya? Intercostal, lo más probable es que entre aire y no salga. Y eso hace que ese pulmón se atelectacie e incluso se puede empezar el diafragma. Esta es una niña que al revés, en vez de tener una cortante, se inaugura semilla. Hemos hablado de todo. Ustedes saben que hay cálculos en el pulmón, monedas, botones, etc. Y en este caso se produjo una obstrucción bronquial y se atelectazó el pulmón porque hay una disminución de la oxigenación de dióxido surfactante y se aplasta el pulmón. Una vez que hicieron la fibroscopía y se lo sacaron, se volvió a insuflar. En el caso de la fibrosis pulmonar, y quiero que vean esto. Este es un pulmón con fibrosis pulmonar que, a diferencia del anterior, lo más probable es que vean acá, no es una ecorradiografía, pero que vean acá que hay como unos hilitos, que generalmente salen las bases. La fibrosis pulmonar más frecuente es la fibrosis pulmonar idiopática, que en 3 años puede matar a una persona. ¿Qué es lo que sucede en general? Es que de alguna manera hay un cambio en el epitelio que produce un cambio de las células epiteliales a fibroblastos, los cuales depositan entre, acá tenemos el alveolo, el epitelio alveolar y el capilar, que debería ser una sola membrana muy delgada. Aquí hay depósitos de colágeno. ¿Sí? Eso hace que toda esta parte de acá se vuelva realmente rígida, que la célula ya no se puede expandir como antes. Va a provocar una alteración en la relación absorción pulmonar y volumen pulmonar. La situación. Acá, otra situación. Lo importante acá es que cuando ustedes tienen esto, no hay paso, o sea, aumento el grosor de la membrana y por lo tanto la difusión de los gases, digamos al principio que era la única forma de intercambio gaseoso a nivel alveolar, no se produce. O si se produce, se tarda mucho, ¿ya? Y eso significa que si antes, en un segundo, que es lo que se demora el glóbulo rojo en pasar alrededor del alveolo, antes, en la tercera parte, el intercambio gaseoso se realizaba completamente.
¿qué pasaría? Hipertrofia. ¿Qué es lo que aumenta? Aumenta el flujo sanguíneo a través de los capilares alveolares, ¿cierto? Para que aumente el flujo sanguíneo significa que la velocidad de esos glóbulos rojos es mucho mayor. Y por lo tanto pasan alrededor del alveolo en menos de un segundo. Eso hace que sea imposible que tengan el tiempo suficiente para realizar un intercambio gaseoso apropiado con una saturación completa de la hemoglobina corpuscular. ¿Cierto? Y por lo tanto, cada vez que esta persona con fibrosis pulmonar camina, y camina hacia la puerta porque ya va saliendo, se ponen azules. Y se les pone azul la boca. Porque hacen hipoxemia. ¿Ya? ¿Qué es lo que? Esto es lo mismo que les había pasado anteriormente, que disminuye la disensibilidad. Hay mayor fibrosis y disminuye la disensibilidad. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Con el ejercicio puede disminuir la presión parcial de oxígeno. Siempre tener CO2 porque sigue respirando bastante más rápido. Pero no hay posibilidad de intercambio gaseoso. Esto también tiene que ver con algo que suele suceder en Lota, que aún tenemos personas que trabajan en minas de carbón. ¿Sí? Y en general los mineros lo que desarrollan son estas enfermedades ocupacionales en que ya la fibrosis no está acá, sino que es más superior y peribronquial. Se llama silicosis porque se producen estos nódulos silicóticos porque las macrófagos no se pueden tragar el sílice. Y eso inmediatamente produce una alteración de la membrana, disminución del intercambio gaseoso. Y esta es la última diapositiva. ¿A qué te parece eso? Sí, a mí. Bien. De acuerdo. Pero, bueno, aquí está un poquito más cortita. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace la obesidad y con lo cual ustedes van a tener que vivir el resto de su vida? La obesidad también altera el intercambio gaseoso porque disminuye la distensibilidad